Y bueno, ¿qué tal, amor, si antes de orar le das un saludito a la iglesia y nos cuentas cómo te sientes con este nuevo capítulo de esta serie que se nos viene hoy? Buenos días, familia. Cuando mi esposo me dice, ¿por qué no saludas a la gente? Uno que dice, hola. Buenos días. Esperando que todos se encuentren súper bien, muy feliz, porque creo que lo que vamos a hablar hoy todos lo necesitamos escuchar. Yo creo que no hay una persona aquí que no necesite escuchar ese tema que vamos a hablar, y que es un tema muy útil y muy práctico. Es decir, vamos a salir de acá a ponerlo en práctica sí o sí. Y la idea, yo siempre he dicho, cuando oramos, siempre digo, Señor, declaramos que somos tierra fértil donde tu palabra cae como una semilla y da fruto. Porque la idea es que la enseñanza que escuchemos el día de hoy no entre por un oído y salga por el otro, digamos, ay, tan chévere, o digamos, no vino mi mamá necesitaba escuchar esa palabra, uy, no vino mi esposo, él era el que necesitaba escuchar esa palabra, sino que sepamos que quienes necesitamos escuchar esta prédica soy yo. Y me sorprendía que el domingo pasado me decían dos mujeres, me decían, justo el domingo pasado pelearon con su familia. Se agarraron y entonces ellas se vinieron solas a la iglesia. Y yo no voy a faltar a la iglesia. Entonces llegaron y se sentaron aquí y recibieron la palabra. Y era impresionante que todo lo que escuché era lo que yo necesitaba escuchar. Y entendí que la que necesitaba escuchar eso no era mi esposo, no era mi hijo, era yo. Entonces creo que esa es la actitud con la que debemos recibir la palabra de hoy, entendiendo que soy yo la que necesito escuchar esta palabra y soy yo la que necesito ponerlo por obra. Amén. Amén. Queremos saber, hoy está un poquito menos llena la iglesia porque muchos están de viaje. ¿El micrófono está bien o está muy chillón? ¿Está sonando muy duro? ¿Le bajamos un poquito? ¿Todo bien allá atrás? Está muy chillón. Acá, ¿cómo suena Liz? Andy, ¿todo bien? Sí, perfecto. Ceditas, Carito, ¿todo bien, Juan? ¿Todo bien? Ok, listo. Entonces vamos a orar para que Papito Dios nos hable en esta mañana y que podamos poner por obra todo este tema de la cultura que Dios quiere que instauremos en nuestros hogares, en nuestra casa. Amén. Papito Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre y estás tú en medio de ellos. Y podemos tener el privilegio y la bendición de contar con tu presencia, tu preciosa y maravillosa e indescriptible presencia. Espíritu Santo, muévete en este lugar, limpia los aires de este salón, quita, Señor, cualquier distracción, cualquier cosa que pueda robarnos la paz, la tranquilidad, el enfoque, la visión, la proyección hacia lo que tú tienes para tu iglesia. Queremos hacer tu voluntad y queremos hacer las cosas como tú nos mandas, Dios. Te amamos con todo nuestro corazón y declaramos que nos vas a hablar. Y queremos decirte como el profeta Samuel, heme aquí, envíame a mí, o mejor habla, que tu siervo escucha. Estamos listos para escuchar tu voz y estamos listos para ponerla en práctica. Nos cubrimos con tu preciosa sangre durante esta hora de predicación y declaramos que vamos a dar fruto en esta palabra que estás trayendo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, hace 8 días estuvimos hablando en el primer capítulo de este tema de la cultura que Dios quiere que instauremos en nuestra casa, sobre 3 cosas bien interesantes. ¿Alguien las recuerda? ¿Cuál fue el punto número 1? Una cultura de perdón, ¿cierto? Porque a veces, cierto, amor, como que nos damos muy duro entre nosotros, y cuando digo entre nosotros no es entre tú y yo, nosotros, sino entre los que vivimos cerquita, ¿no? Sí. Porque el campo donde mayormente nos herimos es nuestra casa. Es nuestra casa, exactamente. Y también hablamos hace 8 días, en el punto número 2, aparte de la cultura de perdón, sobre la cultura de amor, ¿ok? Y entendimos o recordamos que el amor no es un sentimiento, sino que es una decisión. Ok, entonces necesitamos demostrar el amor. Hace 8 días mi esposa decía que hay varones que son súper rudos, muy brochas también en su casa, y dice, es que yo no le digo a mi esposa que la amo porque ella ya sabe que yo la amo. Usted sabe que yo la amo. No, yo no lo sé, o tal vez sí me lo ha dicho, pero quiero que me lo recuerde a toda hora. Yo me acuerdo que mi papá nos decía a nosotros, los 3 hijos, ustedes saben que yo los amo y que yo he hecho muchas cosas por ustedes. Y sí, nosotros sabíamos que nuestro papá había hecho muchas cosas, pero queríamos que el viejo nos las recordara. Entonces, es cultura de amor.
Y por último, un tema bien chévere, el punto número 3, ¿cuál fue? Cultura de honra. ¿Listo? Hay un principio en la Biblia que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que dice, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces encontramos en ese principio que allí está la clave para que se acaben las discusiones en nuestros hogares, en nuestras casas. Si yo considero a mi esposa como superior a mí, yo no la grito, yo no la trato feo, yo no la humillo. Pero ¿qué pasa si ella me considera a mí como superior a ella? Pues tampoco me va a humillar, tampoco me va a maltratar, tampoco me va a hablar feo. ¿Y qué pasa si consideramos a nuestros hijos como superiores a nosotros? Pues la misma dinámica. Entonces, si todos en casa cumplimos con este principio, no nos vamos a maltratar, no nos vamos a humillar y vamos a hacer las cosas muy bien, ¿ok? Amor, a mí me gustaría de alguna forma poner un poquitico en contexto a algunas personas que no vinieron hace 8 días, ni hace 15, ni hace un mes que fue que iniciamos esta serie, pero algo muy chiquito, y es que estamos hablando, el tema se llama Viviendo como Dios manda, pero estamos hablando acerca de cultura. Entonces siempre me gusta poner el ejemplo que en algún momento todos hemos pensado que, ay, en Ibagué sí que falta cultura, vea cómo manejan. Pero muchas veces hemos sido nosotros a las personas que nos ha hecho falta cultura. Y yo explicaba, me gusta explicarlo de una manera muy sencilla, y es que cultura es aprender a vivir de la manera correcta. Aprender a vivir de la manera correcta. Entonces hablamos sobre cultura en la iglesia, hablamos sobre puntualidad, y yo estoy preocupada y triste, amor, porque todavía hay muchos a los que les hace falta aplicar ese principio que vimos de la puntualidad. Y estuvimos hablando como varios aspectos acerca de la iglesia, de la cultura dentro de la iglesia, y ahora estamos hablando sobre cultura en el hogar, en la casa. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez usted ha dicho, uy, el matrimonio sí que es difícil? Los casados. ¿O no? Ay, solo he sido yo. No, amor, en algún momento del matrimonio. Yo creo que todos, ¿cierto? Levántenme la mano los casados que en algún momento han dicho eso. Sin presión, sin presión. Ah, bueno, listo. El que no la levantó, luego no se queje. Listo, entonces todos en algún momento lo hemos pensado. También hemos pensado, uy, qué difícil es tener una familia. Y hoy día sí que ve uno eso. El otro día mi esposo me decía, fuimos a almorzar después de salir de acá de la iglesia, a un restaurante que siempre vamos, así de sancochito, y entonces nos sentamos y habían una familia detrás de nosotros, de la mesa de nosotros, y entonces estaba el papá, la mamá y una niña chiquita también, y mi esposo me decía, amor, tan bonito que es ver una familia, ¿cierto? Y ya es hasta raro ver una familia que esté conformada por su papá, su mamá, y normalmente ya ahorita es muy normal el tema de disolver el matrimonio, disolver la familia. Y ojo, los que están acá que de repente ya pasaron por esa situación, tranquilos, Dios puede restaurar, Dios hace cosas nuevas y maravillosas, pero la idea es que los que están acá, que tienen su familia conformada por su esposo, su esposa y sus hijos, que podamos trabajar para tener cultura dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio. Es decir, que aprendamos a vivir de manera correcta nuestro matrimonio, que aprendamos a vivir de manera correcta con nuestros hijos, a tener una familia de la manera correcta. ¿Me voy a entender lo que es cultura dentro de la familia? Entonces es aprender a vivir de la manera correcta en mi familia, aprender a llevar mi familia de la manera correcta. Ok, y hoy, adentrándonos ya al tema de este capítulo, pues vamos a ver cosas muy chéveres porque vamos a aprender a resolver los conflictos en nuestra casa. Y yo creo que este tema es bastante interesante porque todos tenemos de alguna manera conflictos entre esposos, o si estás viviendo en unión libre, entre novios, o con los hijos, o con los padres si vives con tus padres, o con tus suegros, o con tus hermanos. No sé tú con quién vivas, pero seguro que en algún momento de tu convivencia con esas personas has tenido dificultades. Entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo esos chicharrones que a veces hay entre nosotros? Porque a veces de cosas muy pequeñas, muy insignificantes, se vuelven tremendas guerras y tremendas peleas, ¿listo? Y el tema es que nos hacemos mucho daño. Entonces vamos a ver el punto número 1 en esta mañana, y es una cultura de resolución de conflictos. A ver, diga conmigo, a partir de hoy aprenderé a resolver conflictos como Dios manda. Porque esta serie, ¿cómo se llama, iglesia? Viviendo como Dios manda.
Y a veces hay personas que son como un campo minado. ¿Se ha encontrado usted a una persona que es como un campo minado? Me doy a entender, explico un poco mejor. Una persona explosiva, una persona que con cualquier cosita se prende, una persona con la que le toca a uno andar como el campo minado, con mucho cuidado, literalmente como es un campo minado, uno no sabe cuál es el punto sensible, ¿cierto? Le toca a uno como en punticas, así suavecito y mirar muy bien, a ver, mejor no le diga nada porque usted le dice medio algo y ¡pum! Explota. Se explota. Entonces, hemos conocido personas así. Sí. Ahora, ¿soy yo el campo minado? ¿Soy Buena yo pregunta. esa persona? Si se no conoce a una persona así, porque es usted. Sí. Entonces, creo que muchas veces nosotros hemos sido ese campo minado, esas personas con las que a veces nos tienen que de pronto tratar como con guantes quirúrgicos. Ustedes saben que en una cirugía le toca al doctor ponerse los guantes y con mucho cuidadito empezar suavecito, porque cualquier mal movimiento, ¡pum!, ya, ahí quedó la persona muerta, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de este tema porque muchas veces hemos sido ese campo minado en nuestra casa. Y yo les decía hace 8 días que el propósito de Dios es que nuestra casa sea ese lugar seguro para cada uno de nosotros, sea ese lugar de refugio, sea ese lugar donde llegamos y dejemos todos los chicharrones que nos pasan en el día, ese jefe, esos compañeros, ese estrés, ese caos, a veces el calor, el trancón, los huecos, el estrés. Uno llega así como... Y que llegues a tu casa, abras la puerta, veas a tu esposa, veas a tus hijos correr por la casa o ahí sentados viendo televisión en la casa y tú digas, este es mi oasis, este es mi lugar seguro. ¿Qué es un oasis? Es un lugar hermoso en medio del desierto, es un lugar donde hay agua en medio del desierto, y el propósito de Dios es que nuestra casa sea nuestro oasis, ese lugar seguro. Pero muchas veces, amor, ¿qué pasa? Que la casa se convierte en todo lo contrario. Ring de boxeo. En un ring de boxeo, exactamente. A veces nuestra casa, en lugar de ser ese lugar, ese ambiente bonito, todo lo contrario. Es un lugar donde todo el tiempo están como tensos, hay silencios incómodos, se pasan y no se saludan, bravos, hay peleas todos los días. Y cuando está ese ambiente así, cualquier cosita puede detonar un tremendo incendio, una gran explosión, ¿verdad? Exactamente. Entonces, este ambiente muchas veces refleja en nosotros heridas internas, ¿sí o no? Cosas que hemos vivido de pronto desde pequeños, o que incluso en el matrimonio, hablando del tema de los casados, podemos tener heridas de hace muchos años. Entonces siempre andamos como sacándonos los trapitos al sol, ¿cierto? Y decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Y la verdad es que perdón sin olvido no es perdón, porque perdón es nunca más volver a cobrar la deuda. Exactamente. Y vamos a hablar hoy acerca de el manejo del enojo, que es algo con lo que vamos a tener que lidiar el resto de nuestra vida y sobre todo en nuestra casa. En alguna oportunidad, creo que también fue el domingo pasado, no me acuerdo cuándo fue, pero yo les decía, Dios creó la familia. El propósito de Dios desde el principio fue la familia. Entonces, creó un hombre, lo creó así del barro, le dio forma. Y luego creó la mujer. Las mujeres entienden. No, mentira, le dio forma, sí, lo esculpió y le dio aliento de vida espectacular. Luego dijo, aquí hace falta algo, no es bueno que el hombre esté solo porque el hombre está muy aburrido. Estaba muy aburrido el hombre. Entonces Dios dijo, no, aquí hace falta como algo, así como cuando las mujeres decimos, hace falta como adrenalina, falta una peleita como para activarnos. No, ¿En serio las mujeres no, piensan así? Esto está como muy aburrido, vamos a meterle un poquito de... Ay, no, Yo sí mentira. he visto que cuando tú y yo duramos una semana sin discutir por algo, yo digo, esto está raro. Sí. Entonces dijo, no, aquí hace falta algo, voy a hacer a su ayuda idónea, que fue una mujer, y le trajo a su ayuda idónea, y ya sabemos qué pasó. Eva cayó porque Adán la dejó sola, sí, y entonces luego Adán llega y le dice a Dios, la mujer que tú me diste,
¿qué tal, no? O sea, le echó la culpa a Dios. Yo les decía el otro día, por eso Dios no le devolvió a dar mujer a ninguno, escójala usted para yo librarme de ese problema. Entonces, pasó todo esto, ellos salen del huerto del Edén, ¿y qué pasa? Tienen 2 hijos. Tienen 2 hijos. ¿Y cómo se llamaban? Caín y Abel. Fue la primera familia. Y vemos que entonces, digamos que las cosas se estaban recomponiendo y Eva pues empezó a hacer las cosas ya bien. A Adán también le tocó trabajar duro para traerle la comidita a su familia. Y vemos que en un momento a Caín y Abel decidieron llevarle una ofrenda a Dios. Dice la palabra que Abel escogió de lo mejor que tenía porque él era pastor de ovejas. Entonces él escogió lo mejor y llevó un cordero, el mejor cordero, el más gordito, el más bonito, el más blanquito, lo llevó para Dios. Pero Caín se encargaba de labrar la tierra. Entonces él tenía cultivos y todas estas demás cosas. Y él también dice, voy a llevarle también una ofrenda a Dios. Su propósito en su corazón era, bueno, voy a llevarle una ofrenda a Dios. Pero ¿qué pasó? Caín, ¿qué le dio? Lo que le sobraba, lo no tan bonito. Dejó para él lo más chévere y a Dios le dio las sobritas. Entonces vemos que pasa algo que cambia totalmente el rumbo de la historia. A Dios le agradó en extremo la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín porque eran las obras. Pero pasa algo y ahí empieza la obra también de Satanás. Y es que Satanás lo que quiere buscar es división en la familia. Quiere muchas veces inculcar incluso competencia dentro de la familia, dentro de los esposos, dentro de los hermanos. Busca la manera de buscar esa división porque la Biblia dice que un templo o una casa dividida sobre sí misma no prosperará, y esa es una de sus armas más letales, meter la división. Y vemos que Satanás mete esa idea de odio, de resentimiento, de envidia, y Caín no supo controlar el enojo. Entonces yo creo que todos acá nos hemos enojado. Seríamos mentirosos si alguien dice, no, yo nunca me enojo, porque realmente todos nos hemos enojado. Y el problema no es que te enojes, el problema es lo que haces cuando estás dominado bajo el enojo. Porque podemos decir cosas que después ya con cabeza fría nos podemos arrepentir y decimos, pucha, ¿yo qué dije? Y de hecho hay problemas en las parejas o en las familias porque en tiempos de enojo dijimos cosas que la otra persona no ha podido superar y no ha podido olvidar. Entonces mira que incluso el enojo puede llevar a la muerte. ¿Cuánta gente no está hoy en la cárcel de Picaleña o en cualquier cárcel del país por 5 minutos de enojo? Porque no supieron pilotear el enojo, o porque enojados manejaron el carro a toda velocidad y atropellaron a una persona. Por un impulso. Entonces es delicado el tema del enojo. Amor, y es que Caín podía haberse enojado, sí, pero no haber llegado a ese extremo de matar a su hermano. Pudo habérselo comunicado a Dios, y yo no creo que Dios lo hubiese desechado. Hay oraciones que nosotros podemos hacer, como por ejemplo, Señor, quítame esta piedra porque quiero matar a mi marido. Yo creo que las mujeres, muchas de ustedes... Yo también, no, gracias a Dios. Pero no sé, de pronto hay alguien acá que diga, quisiera matarlo. De verdad, pensamientos así súper fuertes. O pasa con los hijos, o con los padres. Por ahí una vez en Ibagué, un hijo cogió a su mamá o a su abuela puñaladas, y creo que la mató, la dejó repaila. Entonces, pues hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Sí, entonces el problema de Caín es que no supo darle manejo a su enojo. No supo darle manejo a su enojo. Y otra historia que también nos muestra hay muchas en la Biblia, pero otra que nos acordábamos cuando preparábamos la enseñanza es José. ¿Se acuerdan de José y sus hermanos? Sus hermanos le tenían envidia a José y lo iban a matar. Ajá. Pero entonces luego dicen, no, bueno, no nos ensuciemos las manos con Saquémosle sangre, provecho. mejor vendámoslo. Y bueno, ahí tiene obviamente mucho que ver el papá de ellos, porque mostró preferencia hacia uno de sus hijos, y a veces nos hace falta sabiduría como papás. Así es. Y muchas veces sin darnos cuenta permitimos que la división y todas estas cosas negativas que vienen de Satanás se metan en nuestra casa y pues termina terrible. Amén. Entonces vamos a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 17. Y yo creo que este tema a todos nos toca, porque vuelvo y digo, todos nos hemos enojado y tal vez todos hemos cometido terribles errores por no saber pilotear esos momentos de rabia, de enoja, de ira, etc. Entonces, ¿qué dice Proverbios 14, 17? 1, 2 y 3. El que fácilmente se enoja
hará locuras. ¡Wow! ¿Usted es un loco? Porque el que hace locuras, ¿quién es? Un loco. Entonces, ¿es usted hombre un loco? ¿O es usted mujer una loca? No se ponga bravo conmigo. Ahora no se vaya a enojar en contra de su pastor, porque el que fácilmente se enoja, ¿qué hace? Locuras. Hará locuras. Entonces, bajo este efecto de la rabia, de la ira, del enojo, del raye, todos los sinónimos, podemos cometer errores bastante fuertes, ¿ok? Entonces, ¿cuándo está mal el enojo? Pues vamos a la palabra de Dios nuevamente, a Efesios capítulo 4, versículo 26, y es una repetición de lo que dijimos minutos atrás. Leámoslo juntos, 1, 2 y 3. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, lo que les dijimos minutos atrás. No está mal enojarse. No está mal que tengas piedra, que tengas rabia, no está mal. El tema es lo que haces dominado bajo los efectos de la rabia, de la ira, del enojo, porque es donde viene el pecado. Sí, y es que el problema no es enojarnos, como dice mi esposo, sino el problema es acumular la ira, acumular el enojo. Y creo que ese es el problema que por lo menos a la mayoría de las mujeres nos cuesta. No sé los hombres cómo serán de pronto de acuerdo a las personalidades, pero nosotras las mujeres generalmente vamos guardando y vamos guardando. Y espera, y va a llegar el día donde le va a sacar una y otra y sacamos el libro y empezamos a ver. ¿Se acuerda hace 5 años cuando usted me hizo tal cosita? ¿Cierto? Entonces tendemos a acumular. Esto es una terapia para mí, porque yo no sé si te acuerdas que esta semana amor, nos pasó. aquí no. No, pero hay que ser vulnerables. Esta semana pasó porque dejaste acumular 3 cosas. Ay, sí. Y entonces yo te dije, ¿por qué no me dijiste? Y yo estaba cada rara. cosa? Yo ya estaba rara. Sí, Tengo que confesarlo. Y entonces yo le dije a mi esposa, amor, ¿por qué no me dijiste eso a tiempo? O sea, ya había pasado una semana, me dice, dímelo a tiempo. Amor, ¿tienes algo? Porque me hablaste así. Y yo digo, por si sí, por si no y por si acaso. Sí, y cuando uno pregunta, ¿qué tienes? Y ella dice, nada. Todo tengo. Todo tiene. ¿Ok? Entonces es bueno que podamos trabajar en eso. Sí. Y que si algo no nos gusta, lo digamos en el momento. Es que amor, pasa como eso que siempre hemos hablado, y hay que sacarle aire a la olla de presión. Ajá. El problema es que lo dejamos acumular y a veces pasa como yo les he contado a las mujeres una historia que nos pasó cuando nos pasamos a un apartamento nuevo. Eso fue hace como hace 3 años. Y el apartamento era todo blanco, la cocina era blanca, hermosa, todo nuevo. Y mi esposo es muy cuidadoso, pero demasiado cuidadoso. O sea, él se compra algo y él lo cuida extremadamente. Yo sí soy más relajada. Y bueno. Entonces, yo puse a hacer una carnita. Una carnita de esa que es como para sudar. La puse en la olla de presión a pitar. Tengo que confesar que mi fuerte no es la cocina, sí, mi fuerte no es la cocina. Póngame a hacer otras cosas, pero la cocina no. Entonces yo dije, bueno, va a ser una carne bien rica, pero yo he escuchado que para que la carne quede blandita hay que meterla en la olla de presión. Y yo metí la carne a la olla de presión, le eché el agua, le eché sal, me acuerdo que esa vez dije, bueno, ¿qué tengo? Y tenía como trisalcina, algo así, yo le eché ahí, y le eché una cantidad de agua y yo cerré esa olla de presión. Y yo, qué rico me va a quedar esa carne. Mi esposo va a chupar los dedos después de que yo haga esa carne. Y cerré la olla de presión cuando ya llegó un momento y yo súper relajada. Nosotros somos multifacéticas, nosotros hacemos muchas cosas a la vez también. Entonces yo mientras que puse a hacer eso, yo me fui, barriendo con música, alabando al Señor mientras que barría y una cantidad de cosas. Cuando ya llegó un momento y la olla empieza a hacer como... Y yo, ¿qué tengo que hacer ahora? Listo, no, hay que sacarle el aire. Y bueno, entonces fui, la apagué y empecé a sacarle el aire, le puse el tenedor, eso me gusta. Y sí están atentos todos, ¿no? Le puse el tenedor a la olla y empezó a salir una cantidad de agua por los lados. Y yo, Dios mío, le eché mucha agua. ¿Qué hago? Entonces yo la cerré rápido. Y yo, no, pero yo tengo que sacarle que tal que eso se explote. Y volví a ponerle el tenedor a la tapita cuando...
y fuegos artificiales en la cocina. Eso salió a volar, gracias a Dios no me pasó nada. Eso salió a volar por todas partes. Acabamos de pasarnos a ese apartamento. El apartamento era nuevo, todo era blanco. La pared estaba bien pintadita, la cocina El perfecta, y el hasta techo. ese momento. Amor, y el techo, yo miré el techo y todo el techo tenía marcas de la carne que salió a volar. Había marcas de grasa, Parecía diarrea, ¿no? Como sí, en la de cocina. grasa y amarillo. Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Pues me tocó luego coger una esponja con jaboncito, subirme en unas escaleras y empezar a limpiar. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces nosotras las mujeres somos esa olla de presión que permitimos meter y meter y meter cosas, y llega un momento que como no le sacamos aire al tiempo que era, o como le metimos tantas cosas, llega un momento donde explotamos en un momento no adecuado o con una persona no adecuada. Esa persona no tenía la culpa de todo lo que tú estabas cargando. De pronto tu esposa no tenía la culpa de que tú tienes estrés porque tienes deudas por pagar, porque tienes que cumplir aquí, allá, de que el jefe está cansón, de que algo está pasando en tu vida, pero tu esposa no está enterada que tú estás pasando por eso porque no lo has manifestado, porque no lo has contado, pero tú eres esa olla de presión que está llena y explotas con tu esposa cuando tu esposa no tenía la culpa. Entonces, tarea, porque ustedes saben que esto es prueba-error, prueba-error. A partir de ahora no vamos a dejar acumularnos, sino si algo no nos gusta, pues de una vamos a sacarle el aire a la olla y lo vamos a manifestar, porque después puede ser tarde y podemos lastimar a muchas personas. Pues algo que no te guste, en amor, en honra, en respeto. Mira, no me gustó esto, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con todo el mundo, y así vamos a preservar las relaciones amadas que tenemos. Entonces vamos a expresar las cosas a tiempo y no vamos a acumular. Y hay otra cosa que yo les quería decir minutos atrás, y en cuanto a Efesios 4:26 se refiere, y es lo siguiente. Entonces, lo primero, airaos. Dios sabía que nos íbamos a enojar. De hecho, el Señor se enojó varias veces en la Biblia. Acuérdense lo que pasó con Coré, ¿no? Que le enojó tanto el chisme, la murmuración y la crítica, que abrió la tierra y se chupó, se tragó vivos a todos los que estaban ahí hablando mal de Moisés y de Aarón. Entonces dice, no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tú tienes hasta las 6 de la tarde para reconciliarte con la persona que estás enojada de tu casa. Bueno, hasta las 7, no falta el que diga, pero el sol se esconde a las 6:30. Bueno, entonces hasta las 7. Pero no te acuestes a dormir agarrado con alguien de tu casa. Porque cuando mi esposa pone el rabo para un lado y yo pongo el rabo para el otro, dijimos hace 8 días que queda un espacio grande en la mitad. ¿Y quién se acuesta ahí en la mitad? Satanás. Y al otro día amanecemos peor de bravos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas y no dejar que el sol se esconda o se ponga sobre nuestro enojo. Y otra cosa, y que tal vez vamos a profundizar ahorita, en ecofamiliar, las familias ya no duramos días sin hablarnos. Pueden haber esposos que pasan días y no se hablan. 1, 2, 3, 4, 5 días y no se hablan. O con uno de los hijos. Entonces, por ejemplo, mi familia principal, mi núcleo principal es mi esposa y Dulce María. Yo no puedo agarrarme con esas dos mujeres y que se esconda el sol y yo todavía bravo con ellas, o que no nos hablemos. Necesitamos hablar las cosas a tiempo para no acostarnos bravos. O sea, eso de durar muchos días sin hablarnos entre tú y yo, eso ya no va. No va. No. Entonces estamos hablando sobre cómo resolver los conflictos, cómo manejar el enojo, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer tus emociones. Yo siempre le digo a las mujeres, permítete sentir tristeza, permítete sentir todos los sentimientos, porque es que las emociones y los sentimientos no están mal, hacen parte de lo que somos y son necesarios y hay que reconocerlos. Y lo mismo con el enojo, reconoce que estás molesto, no está mal. Dios nunca ha dicho no se enojen, no, Él dijo enójense pero no pequen. Ojo con lo que van a hacer después de eso, que es lo que estamos leyendo. Entonces lo primero es reconocer mi emoción, y yo creo que sí es importante, y algo que hemos practicado nosotros también es, si estoy irritable, se lo manifiesto a mi pareja, a mi esposo, de una manera madura y de una manera tranquila, de una manera sabia. No tengo que decir, no. A veces yo le digo, amor, hoy me siento insoportable, ni yo misma me entiendo, no me hallo, entonces tenme paciencia porque
hoy me siento irritable, me siento insoportable, tal vez estoy, no sé, mentiras. Entonces, Y ahí hay yo momentos... aprovecho el momento para coger a Dulce y decirle, mi amor, tranquila, porque vea, su mamá está, mejor dicho, donde le saque la piedra, mata y come del muerto, así que tranquila, suavecito. Ay, amor, ¿qué va a pensar la gente? Si yo soy lo más desmancita. Estás en proceso, ¿no? Amén, el Señor está orando en mí. No, esas fueron de las cosas que más me costaron a mí, porque parte de ser pues santanderiana, dicen que el santanderiano es bravo. Bueno, sí somos bravos, pero he venido como trabajándolo, y yo le decía a mi esposo, uno no puede después de esta prédica pretender no enojarse o no equivocarse, no, ni tampoco salir y que entonces mañana o pasado mañana si hay una discusión en la casa, pero no estaba ya diciendo amén a lo que decía el pastor, a lo que decía la persona. No se trata de eso, se trata de ir avanzando y mejorando. Sí. Si yo antes me enojaba y tiraba las cosas y gritaba y una cantidad de cosas, hoy me enojo, grito ya un poquito menos. Pero ya no vuelves nada al apartamento. No, mentiras. Hoy me enojo y ya tengo más control de mis impulsos. Entonces mi esposo contaba hace 8 días que a veces me enojo, hay alguna discusión, algún desacuerdo, porque vamos a seguirlo teniendo. Entonces yo le digo a mi esposo, ahorita nos vemos. Y salgo, me voy, me siento en el conjunto, hoy busco una silla donde me pueda sentar, donde haya sombrita, y hago otra cosa, si tengo que contestar mensajes, alguna llamada que pronto alguien me necesite, y mientras que me baja Y yo era de los que me oponía porque yo quería solucionar todo ya. Uy, eso sí que no soluciona. No quédese acá, no, que me voy a dar una vuelta. No sale de aquí hasta que hablemos. Hasta que hablemos. No, hasta terrible. que un día el Espíritu Santo, bueno, ha sido un proceso, pero de alguna manera me ha estado enseñando que es bueno también esos espacios. Sí. Entonces ahora cuando de pronto algo nos incomoda, yo dejo que salga de una vuelta. De pronto si tú tienes un perro en la casa, vaya, sáquelo a orinar, así lo haya acabado de sacar. El perro siempre levanta la pata en cualquier lado, entonces sáquelo a orinar. Y cuando vuelva, le aseguro que el ambiente va a estar mucho mejor a como lo dejamos. Sí, ese cambio de ambiente funciona porque ya uno regresa como con otra actitud. Sí. Estando ahí en la casa es muy difícil que alguno de los dos se baje, porque va a sentir como la tensión de que el otro está pendiente de qué actitud tiene uno, ¿sí o no? Ay, bueno, listo. Entonces lo primero, las mujeres me miran como... Hay que reconocer tus emociones. Entonces, estoy molesto porque esto. Amor, me siento hoy molesto, hoy estoy un poco como irritable, hoy estoy un poco estresado. Anoche me decía mi esposo, me entró como una vaina, como que no me hallo, como un poquito estresado. Sí. Entonces yo le di su espacio, vaya, yo me encargo de Dulce, toma tu espacio y ya nos calmamos. Pero entonces reconocerlo, no decirlo de una manera así alborotada, sino con calma decirle a la otra persona, me siento molesto, estoy incómodo, me siento molesto por tal y tal cosa que hiciste. Pero ahora vamos al segundo punto que va muy de la mano a este que estamos hablando. Y es buscar el momento para hablar. Porque no todos los momentos, y menos calientes, estamos listos para transmitir lo que sentimos. Entonces busca el momento adecuado para hablar las cosas y no en medio del fuego, porque si hablas y dices todo en medio de la rabia, no, apague y vámonos. Y mira, hay una clave y un secreto escondido en la palabra de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 1, leámoslo juntos, 1, 2 y 3. La blanda respuesta quita la ira. Yo tengo algo por decir en esto que mi esposo está diciendo, y en cuanto a buscar el momento correcto, eso funciona tanto. Mi esposo decía, no todos los momentos son los adecuados. Entonces, por ejemplo, un buen momento no es cuando estás con los niños chiquitos. Un buen momento para hablar las cosas que te tienen molesto, las cosas que no estás de acuerdo en el matrimonio, o como se estén manejando, algo que te incomoda. No es un buen momento hablarlo cuando los niños están en casa. Primero, porque ellos escuchan. Y segundo, porque a veces ellos están interrumpiendo, mamá, como Dulce, que es mamá, ahí sí. Nosotros vamos a hablar algo importante y Dulce empieza, ¿puedo hablar? Quiero decir algo. Entonces, ahí sí. Entonces, estaba calladita y justo cuando sí, necesitamos hablar, ahí sí empieza. Sí, así literalmente empieza así. Entonces, eso nosotros como que nos empieza a subir, la calentura y nos puede llevar a una discusión. Entonces, ese no es un buen momento. Tampoco es un buen momento cuando tienes todas las emociones a flor de piel, todas las emociones negativas. Cuando estás en lo más arriba de la rabia que tienes, no es un buen momento para hablar de esas cosas. Espera a que se te baje la rabia, la calentura, y ahí sí hablas. Busca el momento adecuado, un momento donde estén en calma,
yo siempre he dicho, ¿qué tal si para hablar esos temas intocables, esas cositas que nos están molestando, ¿por qué no invitas a tu esposa a un cafecito? Invita a tu esposa a una cena. O, esposas, invitemos a nuestro esposo a un cafecito. Amor, te invito a un cafecito. Ustedes hombres, invítenos a una cena. Nosotros un cafecito, pues una cena. No, o viceversa, sí, o viceversa. Pero como propiciar ese lugar para que sea agradable lo que vamos a hablar. Otro momento donde nosotros también hablamos es cuando mi esposo va manejando y, por ejemplo, en carretera, que vamos para Armenia. Entonces yo veo que él está tranquilo manejando y yo, es que quería decirte una cosita, es que he estado pensando lo siguiente, y también cuidar mucho el tono, amor. Porque el tono, o sea, dice mi esposo, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, como no empezar como en cantaleta ni en queja, no. Amor, es que mira que el otro día estaba pensando que tenemos algo en lo que podemos mejorar. No caerle a la otra persona encima y decirle, es que yo estoy cansada, cansadísima, y tu forma de ser, yo no sé por qué nos casamos, yo creo que yo elegí a la persona incorrecta. No, decirle, amor, yo creo que hay algo en lo que nosotros podemos todavía trabajar para que nuestro matrimonio mejore. Es que el otro día vi que pasó tal cosa, entonces yo me sentí incómoda, de pronto tú no lo hiciste de manera intencional, pero yo me sentí incómoda en ese momento por cómo me miraste, o porque dijiste tal cosa, o hiciste tal cosa. Entonces yo quería como decírtelo para yo descansar, estar tranquila, y porque si no voy a guardarlo y de pronto exploto en un momento de rabia. Entonces comunicarlo en el lugar correcto, en la forma correcta, con el tono correcto, es súper efectivo. Ok, entonces volviendo a Proverbios capítulo 15, versículo 1, hay un secreto para que también se acaben las discusiones en nuestra casa, en pareja, con los hijos, con los padres, etc. Y es, la blanda respuesta quita la ira. Si la otra persona está súper arrecho, como los santanderianos que se ponen bravos y todo el tema, entonces lo que hacemos es contestar bien. Porque si contestamos feo, si contestamos igual a como la persona de pronto nos habla o nos comunica las cosas, pues ahí se va a armar la pelea del siglo, ¿listo? Entonces vamos a aprender a dominar nuestra lengua. No es fácil, pero cuando tenemos al Espíritu Santo lo podemos lograr, para que si la otra persona está enchinchada, nosotros vamos a contestar tranquilamente, atendiendo lo que dice la Biblia. La blanda respuesta quita la ira. Y también aprendamos a guardar silencio. Porque a veces queremos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y lo mejor es que en algunos momentos, por no decir que siempre, cuando estemos enojados o cuando estemos discutiendo entre los miembros de nuestra casa, podamos guardar silencio. Proverbios capítulo 17, versículo 28, mira lo que dice. Leámoslo todos juntos, 1, 2 y 3. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¡Wow! O sea, aún el necio. Si somos necios y callamos, ya no somos necios. ¿Qué somos? Sabios. Y yo creo que uno debería pedirle al Señor en sus oraciones, por encima de la plata, los buenos negocios, los buenos contratos, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Porque cuando tú eres sabio en medio del enojo, en medio de la ira, en medio de la rabia, pues lo vas a lograr. Gol, home run. Pero cuando no eres sabio y empiezas a hablar como un necio, ahí es donde vienen las dificultades. Entonces que sepamos, amada iglesia, que no todo se debe responder. Sí, que a veces uno como que empieza, ¿y ahora qué le voy a decir? Mientras que lo escucho uno está pensando, pero a ver qué le voy a responder a lo que me está diciendo. Y ahí se extiende la pelea y quién sabe en qué termina. Entonces a veces es como, no me voy a poner en la disposición de qué le voy a responder, sino, ok, le voy a escuchar y ya. Voy a escuchar a ver qué dice y guardar silencio. Guardar silencio es una gran herramienta también de sabiduría. Ok, entonces familia, yo sé que esto de pronto ustedes dicen, pero es que eso suena muy lindo. Pero en medio del momento, uno que cuento de que la blanda respuesta quita la ira y que cuento de todo este tema del necio, del sabio, yo quiero es mandar a volar a todo el mundo. Pero familia, se puede. O sea, se puede. Se puede, si somos intencionales. Se puede. Ahora, acuérdense si yo pude, que usted fue. Amén. Acuérdense que siempre Dios envía una palabra, ¿no? Acuérdense que Dios siempre envía una palabra como para que estemos listos
para algo que pueda venir. Ahora, no quiero ser ave de mal agüero diciendo que esta semana te vas a agarrar con los de tu casa, pero yo creo que sí estás recibiendo estrategias, herramientas para que si viene una dificultad, todos lo pongan en práctica. ¿Listo? Amén. Con solo uno de los 4 o 5 que vivan en la casa, la podemos lograr. ¿Listo? Entonces, mis amaditos, es importante, y escribíamos acá cuando preparábamos este mensaje, que el silencio no debe ser una forma de castigar emocionalmente al otro, ¿no? La ley del hielo, ¿no? ¿De qué se trata esa ley del hielo? Entonces la ley del hielo es que guardo silencio, pero no por sabiduría, sino porque sé que al otro le va a dar más piedra que yo guarde silencio. Entonces ignoro y no me interesa, no me importa, desconstruir lo que quieras, no hablo, indiferencia. Eso es malísimo realmente, eso es orgullo y eso permite como una fricción, como una grieta que por ahí se meten muchas cosas. Ok, y también otro punto antes de pasar al siguiente tema, mis amaditos, y con este cerramos este primer punto, es no insistir en la pelea. Porque a veces ya hay temas que ya, entre comillas, sanamos, ya hablamos, pero vuelve a haber una discusión. ¡Pum! Pero es que usted tal cosa, lo que me dijo, lo que me hizo, y volvemos otra vez a abrir la herida. Entonces no vamos a insistir en la pelea. Proverbios capítulo 20, versículo 3. Acuérdense que el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría, ¿no? ¿Quién escribió la mayoría de los proverbios? Salomón, el hombre más sabio después de Jesús que ha pisado esta tierra, ¿no? Entonces mira lo que dice este pasaje bíblico. Leámoslo 1, 2 y 3 todos juntos. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Tremendo, ¿no? Eso, anótelo para que se lo recuerde a su esposo en esos momentos. Parecemos como la chilindrina. Evitar la pelea es una señal de honor. Wow. Solo los necios insisten en pelear. Y es que, amor, uno siempre quiere ganar la pelea. Sí. Y como nos conocemos tanto con los que vivimos en la casa, entonces sabemos dónde darle. ¿Cierto, amaditos? Entonces, wow, esta prédica es como el Señor apretando tuercas en el manejo de nuestras emociones, ¿no? Tremendo. Entonces, iglesia, solo los que evitamos la pelea podemos ser considerados hombres de honor o mujeres de honor. Pero si insistimos en pelear, entonces ya no somos hombres dignos de honor y mujeres dignas de honor, sino que ahora delante de Dios, o según la palabra, son llamados o somos llamados, insistimos en la pelea, necios. Wow, tremendo. Entonces debemos aprender a cerrar discusiones antes de que se conviertan en grandes guerras. Y bueno, aquí tú escribías algo chévere. Alguna vez yo compartí algo que a mi esposo se le quedó acá y siempre me lo recordaba. Me gustó. Sí, y es entre, vamos a ver si lo explico bien, si ustedes me lo entienden. Entre ganar una pelea y perder mi matrimonio o mi familia, yo prefiero perder una pelea y ganar mi matrimonio. ¿Sí me va a entender? Ok, entonces es mejor no tener la razón, pero que gane el matrimonio. Entonces, entre ganar una pelea y perder mi matrimonio, yo prefiero perder la pelea y ganar mi matrimonio. Cuando mi esposa me dijo eso por primera vez, yo quedé como el meme del presidente Duque, ¿no? Que está como una cantidad de operaciones matemáticas. Entonces todo se me empezó a revolver por dentro cuando como a los 2 minutos, uy amor, qué frase, tremenda. Puedes volverla a decir porque hay gente que está todavía estoy cargando, procesando. Entre ganar una pelea y perder mi matrimonio, yo prefiero perder la pelea y ganar mi matrimonio. Wow, pero como no estamos en una barca de parejas, tener la razón, si no estamos en una reunión familiar, entonces en lugar de la palabra matrimonio la vamos a cambiar por familia. Es que el matrimonio es lo que sostiene la familia. No podemos decir que tenemos una familia si no hay un matrimonio. Wow, tremendo. No podemos decir que tenemos una familia feliz o que estamos trabajando en tener una familia feliz cuando no estamos cuidando nuestro matrimonio. Entonces el matrimonio es la base. Entonces, este fue el punto número 1. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Wow. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios porque nos está hablando? Y familia, o sea, aprendamos a recibir este tipo de mensajes y de palabras con humildad.
Y no pensemos que de pronto, uy, alguien le contó a los pastores lo que pasó esta semana en la casa. Por algo estamos tratando este tema. Entonces, tremendo el tema del enojo, ¿no? Pero vamos que esta iglesia es llena del Espíritu Santo y lo podemos lograr. El segundo punto, aparte de cultura de resolución de conflictos, es una casa con cultura de servicio. ¡Wow! ¿Cuántos creen que viven en una casa donde todos se sirven mutuamente? Levanten la mano. Ok, súper, muy chévere. Ok, genial. Felicitaciones. ¿Y cuántos pueden levantar la mano y ser vulnerables y decir, nos falta mejorar en servirnos unos a los otros? Levanten la mano. ¡Wow! ¡Súper! Ok, entonces esta palabra es para todos. Ok, entonces una casa donde el Espíritu Santo está, una casa de reino, debe existir una cultura de servicio. Y vamos a la Biblia, al libro de Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45. ¿Podemos leerlos todos juntos, iglesia? 1, 2 y 3. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¡Wow! Verso 44. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. ¿Quién está hablando acá, iglesia? Diga conmigo, Jesús. Entonces mira cómo el Señor dice, entre ustedes será diferente. Por eso nosotros hemos instaurado esta frase en la iglesia, y es que somos diferentes en un mundo de iguales. Y el Señor Jesús lo entendió y le dijo a sus discípulos, ustedes no van a actuar como el mundo, entre ustedes va a ser diferente. Si alguno de ustedes quiere ser líder, entonces primero tiene que ser sirviente. Y yo sé que esa palabra sirviente suena como despectiva, ¿no? Como fea. Pero cambiémosla por servidor. El que quiera ser líder, primero debe ser un servidor. Por eso me encantan los encuentros. Yo he visto personas que son exitosas en la vida, gloria a Dios, que tienen dinero, que tienen familia, que tienen matrimonios wow, que tienen hijos wow, y verlos en un encuentro sirviendo a la mesa, organizando la mesa, limpiando la mesa, llevando la comida, cuando de pronto esa gente está acostumbrada a que los atiendan a ellos, y en la iglesia y en los encuentros es la oportunidad perfecta para ellos desarrollar su servicio. Entonces, qué lindo es ver cómo el Señor quiere que trabajemos en nuestras casas con este tema del servicio. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Cambiemos esa palabra esclavo por servidor, porque de pronto hay alguna mujer que dice, ay, pero yo no voy a ser su esclava. O de pronto hay algún hombre que va a decir, ay, no, ¿qué dijo? ¿Que ahora yo voy a ser su esclavo? Pues no, se va a quedar esperando. Y mira lo que dice el versículo 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre, si está con H mayúscula, tanto hijo como hombre, ¿está hablando de quién? Jesús. De Jesucristo, muy bien. Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Diga, wow. Wow. Esto es una locura. Esto es espectacular. Entonces, mis amados, servir es amar con acción. ¿Y quién fue el primero en hacerlo? Nuestro máximo referente. Si somos cristianos, es porque queremos ser como ¿quién? Como Jesús, como Cristo. ¿Algo que quieras añadir, amor? Eso que dijiste. Servir es amar con acción. No podemos seguirnos refugiando en ese disfraz o en esa mentira de, es que usted sabe que yo la amo. No. ¿Cómo voy a demostrarle a mi esposa que la amo? Sirviéndole. ¿Cómo le voy a servir a mi esposa? Wow. De muchas maneras puedes servirle a tu esposa. Amor, ¿quieres tomar alguito? Oye, ¿cómo tú me sirves a mí? No, yo te sirvo de varias maneras, amigo. Porque no lo preparamos en la casa. No, mentiras. No. Si quieres yo te digo cómo te sirvo. No, amor, ya te sirvo. No, yo. No, yo sé, pero verá. Primero. Yo les contaba que me gusta mucho el café. Mi esposo antes no le gustaba, pero entonces ahora lo que yo hago es están viciando al café, Dios mío. No, amor, es un buen hábito. Además lo hacemos sin azúcar. Entonces preparo el cafecito y le llevo. Para mí eso es un acto de servicio, para mí es, ¿sí? Entonces yo le llevo su tacita de café y yo pongo mi tacita y me siento al lado de él un momentico. Entonces, si tenemos algo por hablar, algo por cuadrar antes de salir, si tenemos que hablar algo de la palabra, listo, lo hacemos y ya. En otros momentos también, siempre que estás en la casa yo trato como si te amor, ¿quieres tomar sodita? Porque a él le gusta mucho la soda. ¿Quieres sodita? ¿Quieres frutica picada? Amén. Sí, es así.
es así. Y yo les contaba también, creo que de las parejas, no recuerdo, que yo trato siempre, no espera, es que usted pensó que yo me iba a corchar. Yo trato todos los. No, es que no puedo perder esta pelea. Parece que hay que perder, no es la pelea, hay que ganar el matrimonio, una vaina así. No, mentiras. Amén, amén. Que gane el matrimonio. Yo trato todos los días de hacerle a mi esposo un desayuno rico, porque a él le gusta desayunar rico. El problema es que a veces no hay para hacerle rico. Entonces yo miro a ver en la cocina qué hay. No, mentiras. Yo siempre miro en la cocina y digo, bueno, recién hicimos mercado, entonces hay para hacer lo que quiera. Pancakes, chorizo, lo que sea. Pero a veces no, entonces igual yo digo, no le voy a hacer un huevo con un pan, sino, a ver, ¿qué más hay que le puedo hacer? Le voy a hacer un omelette, de pronto hay maicito, entonces vamos a ponerle maicito a los huevos, si hay salchichita, algo diferente porque a él le gusta mucho desayunar rico. Entonces yo siento que un acto de servicio, amor, es hacerte desayunos ricos. Sí, tranquila. ¿Todo bien? ¿Qué más? No, sí. Entonces, doy fe que mi esposa me sirve. Amén, amén. Y también yo te sirvo, pero yo no voy a chicanear delante de sí, toda la iglesia. chicanea. No, lavo la loza, barro, trapeo, tiendo las camas. Sí, no, mentira, sí, amén. ¿Ah, sí? Amén. No, Es sí lo hace, sí lo hace. Es verdad, le doy la comida dulce. Sí. Bueno, Uy, en eso fin. sí es un gran acto de servicio, porque darle la comida dulce es sentarse uno una hora dedicado a darle. Entonces, amados, cuando todos servimos en casa, nadie se siente menospreciado. Wow, mira porque te lo dije rápido. Cuando todos servimos en casa, nadie se sienta menospreciado. Y anotábamos acá el ejemplo del hielo. Sí, es que uno siempre quiere que le sirvan. Sí, Uno quiere siempre sentirse servido, que los demás hagan algo por mí, atendido. sí. Pero Dios está diciendo hoy, no vas a salir con la idea de que la esposa que está escuchando ahí sentada al lado tuyo va a decir, ay, va a salir y me va a servir. ¿Me hago entender? Los esposos que tienen ahí a su esposita, qué bueno que mi esposa está escuchando eso porque ahora sí me va a empezar a servir. No, es para ti. Entonces, generalmente uno quiere ser servido y no servir, pero no es la fórmula que Dios quiere. Pasa como, por ejemplo, a mí me gusta tomar el agua con hielo o las bebidas con hielo, no me gustan las cosas del clima. Entonces yo siempre tengo que tener en el congelador hielo en cubitos. Y a veces no sé si les ha pasado a ustedes que uno va a sacar el hielo para tomarse una bebida bien fría. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está la cubeta? Vacía, no hay hielo. Vacía, y eso sí que da rabia, ¿cierto? Entonces yo le decía a mi esposo, es como ese momento, es servir de que, es saber y reconocer que no solamente yo puedo esperar a que cuando voy al congelador voy a tener los hielos porque ya alguien los puso para mí, sino yo decir, alguien va a venir después de mí, Wow. yo también voy a llenar la cubeta de agua para que cuando mi esposo venga, mi esposa venga, tenga también hielo para ella. Es como decir, yo doy. Y es tan bonito porque es muy recíproco. Entonces yo doy y recibo. El problema es que muchos esposos que solo quieren recibir y no dar. Pues, Muchas esposas que quieren solo recibir y no dar. Ya nosotros sabemos, porque en alguna otra oportunidad hablaremos, el hombre tiene unas necesidades, las mujeres tenemos otras necesidades, pero ya uno va reconociendo qué necesidad tiene mi esposo, cómo mi esposo se siente amado, qué necesidad tengo yo. En ese punto es el que tú tienes que tomarlo a favor, no tomarlo para manipularlo. Yo sé qué es lo que espera, pues no lo voy a hacer. Al contrario, tomarlo a favor y así fortaleces el matrimonio. Amén. Amén. Y por último, ya para pasar al punto número 3 y ir terminando más bien, es el ejemplo del pollo. Vamos a imaginar una escena, ¿listo? Esos ejemplos de nosotros. Se compra un pollo asado en tu casa. Rico, ¿no? O un pollo a la bróster, como te guste. Y se ponen toda la mitad de la mesa y toda la familia está alrededor de la mesa. ¿Qué haces tú? Comer. ¿Identificas cuál es la presa más grande? Y oras a Dios para que nadie la agarre, y cuando alguien te la agarre, te cagas. O es el primero que manda la mano Sí. a cogerlo. Pues escuché una historia muy bonita de una familia de la iglesia, donde uno de los jóvenes decía que él siempre esperaba a que sus padres y sus hermanos cogieran la presa y él se comía la que ellos dejaban. La que queda. Y a mí me pareció eso un acto de servicio, de nobleza, de humildad muy tremendo, porque normalmente, como hablábamos ahorita, uno le echa ojos a la pechuga.
Mi esposo le gusta la pechuga, pero dicen que la pechuga no tiene sabor, pero a mí no me importa porque es la más grande. Hay gente que dice, no, yo cojo el muslo porque tiene más sabor, o las alas que tienen más sabor. No, yo quiero la más grande. Entonces cuando yo escucho este ejemplo, yo digo, wow. Entonces luego a los 8 días compramos un pollo y yo dije, este es el momento, no lo logré. De una mandé la mano a la pechuga. Y la idea es que realmente podamos, o sea, ¿en qué nivel estamos para que los demás cojan la mejor presa, aún por encima de nosotros? Wow. ¿Qué tal si hoy compras un pollo asado y pruebas? Ahora todos los de la casa que están aquí en la iglesia se quedan ahí quietos esperando que los... 3 años después y nadie ha comido el pollo. ¿Okay? No, qué lindo se siente, por ejemplo, yo siempre que sirvo algo yo trato de darle la mejor parte a mi esposo, pero también me he dado cuenta que cuando es viceversa, mi esposo me da la mejor parte a mí. Entonces eso es muy bonito, y qué bonito establecer desde el día de hoy cultura de servicio que va totalmente ligada a la cultura de honra. Cultura de honra en nuestra familia, no solamente entre esposos, sino también entre papás hacia nuestros hijos. La Biblia nos enseña que Jesús mismo vino y le lavó los pies a los discípulos. No tenía por qué hacerlo, pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como papás, que también nosotros sirvamos a nuestros hijos. Y esta mañana me decía mi esposo, amor, ¿y yo cómo sirvo a Dulce? Y él mismo se analizaba y decía, no, si yo lo hago porque yo le doy el almuerzo, literalmente todavía la cucharera a Dulce, yo juego con ella. Entonces, para los papitos, ¿cómo podemos dedicarle, cómo podemos servir a nuestros hijos? Dale tiempo. Dale tiempo. Cuando tu hijo crezca no va a decir, no, yo lo que más disfrutaba era cuando mi papá se iba a trabajar todo el día, llegaba cansado a dormir y se estresaba porque yo le pedía algo. No lo va a hacer. Tu hijo va a recordar los momentos. Incluso un día yo veía un video que a mí me quedó acá, y es que decía, los hijos cuando crezcan no te van a decir, uy, es que lo que más amo de mi papá es cuando me compró esa muñeca que costaba 500,000 pesos y me la compró a mí. No, ellos no van a recordar con esa euforia ese regalo. ¿Sabes qué van a recordar? Uy, me acuerdo cuando íbamos al río y hacíamos el sancochito y nos sentábamos todos a comer el sancochito. O me acuerdo cuando íbamos de viaje y parábamos y nos tomábamos un agua de panela. Recuerdo cuando todos nos acostábamos en la cama a ver una película. Recuerdo cuando en la noche todos jugábamos juegos de mesa. Recuerdo cuando hacíamos tal y tal cosa. Las experiencias son lo que marcan. Entonces yo quiero que hoy salgamos de aquí exhortados. ¿Cómo puedo servir a mi esposo? En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, ¿cómo puedo servir a mi esposo? Como papás, ¿cómo puedo servir a mis hijos? Y también los hijos a los padres, ¿cómo puedo servir a mis padres? Algo que pasaba antes de terminar al punto 3 y finalizar, es que antier estaba cargado con mi celular, porque me di cuenta que estaba cogiendo mi celular para abrir redes sociales sin la necesidad de hacerlo. O sea, a veces me sentía como una máquina, no tenía nada que mirar en Facebook ni en Instagram, pero era ese afán de abrir la aplicación y ponerme a mirar, y yo le dije a mi esposa, ya no más, y boté el celular y dije, no quiero, me siento esclavo de este aparato. Porque bueno, hay momentos donde uno quiere ver cuánto quedó la selección Colombia, contra quién vamos a jugar la semifinal del Mundial de Sub-20 y todo el tema. Pero hay momentos donde ni siquiera tenemos nada por consultar acá, pero es ese afán y ese anhelo de entrar a Instagram y empezar a mirar. No hay nada que mirar, pero empezamos eso tiene un nombre, scrollear. ¿Y cuánto tiempo perdemos? Y me dolió porque muchas veces yo he estado, entre comillas, disque ocupado en este aparatejo, y mi esposa, y mi hija me dice, papi, juguemos, y yo le he contestado a veces hasta más de decirle, mami, espérate que estoy ocupado. No estoy ocupado. Es ese afán de revisar redes sociales que me estaba carcomiendo, y yo dije, ya no más, ya no quiero como ser tan esclavo de esto. Y yo no sé si tú te sientas identificado con lo que te estoy diciendo, pero yo creo que necesitamos bajarle más a este tema y dedicarnos más tiempo entre nosotros. Y el punto número 3, y con este finalizamos, vamos a hacer un recorderis, amaditos. Punto número 1, una cultura de resolución de conflictos.
Y el punto número 2, una cultura de servicio. Y el punto número 3, y es una de mis favoritas, es que debemos tener casas, Samu, con culturas de la presencia de Dios. O sea, que en nuestra casa haya presencia de Dios. El Salmo 127, versículo 1, dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces yo quiero lanzarte una pregunta así, sin chaleco de antibalas. ¿En tu casa se siente la presencia de Dios? Si tu respuesta es sí, felicitaciones, cuida la atmósfera. Pero si tu respuesta es no o a veces, yo quiero que a partir de hoy salgas tan desafiado con este mensaje que digas: ya no voy a negociar más mi casa, el ambiente, la atmósfera. En mi casa, cada vez que yo entre, voy a sentir la presencia del Espíritu Santo. Mira, nosotros hemos entrado a casas donde se siente, huele a santidad, huele a santidad, huele a fidelidad, huele a honra, huele a servicio. Pero también hemos entrado a lugares donde huele a discordia, a división, a contienda. El ambiente, sí, Mari, el ambiente se siente pesado. Entonces yo no sé cómo sea el ambiente hoy en tu casa, pero quiero que salgas desafiado a decir: pucha, yo quiero que en mi casa se sienta la presencia de Dios. Pero para eso tienes que incluir hábitos que te acerquen a Dios, no solo de manera personal, sino en familia. Y con mi esposa hablábamos y decíamos: somos muy buenos orando por aparte, pero nos falta mejorar la oración juntos. Ella tiene sus tiempos con Dios, yo tengo mis tiempos con el Espíritu Santo, pero pocas veces los dos o los tres empezamos a orar. Y es algo que nos propusimos, dijimos el martes, ¿no? El martes vamos a empezar a fortalecer nuestro altar familiar. Puede que tú seas un duro en la oración, una dura en la oración, pero lo estás haciendo con los que viven contigo. Eso es una cobertura entre ustedes de impresionante. Así que lanzábamos una encuesta en Instagram y me ha gustado esa dinámica. Y algunos decían: sí, no pasa con escuchar música del mundo, no pasa nada. Otros decían: bueno, depende de la letra y el mensaje. Otros decían: no, yo prefiero solo escuchar música cristiana. Y no te queremos decir que está bien o cuál respuesta es la mala, pero sí queremos decirte: asegúrate de que nada vaya a dañar el ambiente de santidad en tu casa. Si hay una canción, si hay un artista que daña el ambiente, la atmósfera espiritual en tu casa, pues yo no lo pondría. Entonces ten cuidado con la música que pones, las películas que se ven. Yo decidí decirle no a las películas de terror, porque es abrir puertas de manera espiritual, como dice un pastor de una iglesia en Bogotá: impresionante. Lo ensayó toda la semana. Sí. Es abrir puertas. No lo voy a volver a hacer porque si sale mal. No, ya. Es abrir puertas bien. Bueno, había gente que ya tenía la lágrima y se le hiciste devolver. Entonces en mi casa dijimos no a las películas de terror. Y puede que alguien diga: ay, loca. No importa si tú dices que soy loca, si soy nenas, lo que sea. Pero en mi casa no se ven películas de terror. De hecho, una vez siendo novios fuimos a cine. Supuestamente era una película de suspenso. Pero cuando llegamos, el muerto abría los ojos, hablaba y nosotros dijimos: ay no, vámonos. A los 5 minutos, Andy, nos fuimos. Y las demás personas nos empezaron a decir: nos empezaron a reír de nosotros. El manejo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el lenguaje que usamos en nuestra casa. En tu casa todavía se dicen groserías. Yo quiero decirles que yo me sé todas las groserías, la que empieza por H, la que empieza por M y todas. No, ellos no la están recordando, ellos ya son santos. Yo las sé todas, pero ya no quiero que en mi casa se digan groserías. Se usa. Tenemos que tener cuidado en cómo nos hablamos. Mira esto que escribíamos acá: la presencia de Dios no debe ser visitante, sino residente. Wow.
O sea, no puede ser de vez en cuando la presencia del Espíritu Santo en mi casa. Mientras hay barca, Alfredito, mientras estoy en lo de la iglesia, se respira presencia de Dios en mi casa. No, tiene que ser siempre. Wow. Un hogar donde se ora, donde se adora, donde se lee la palabra, se convierte en un altar familiar y allí el enemigo no tiene entrada a iglesia. Así que, amaditos, ¿qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Eso es. Ponte sobre tus pies. Y yo quiero que ahí donde tú estás, empieces a pensar en lo que fue este capítulo de esta serie. Y vas a pensar en cómo manejas tus emociones. Si tal vez te has airado, pero has pecado. Si tal vez te has enojado y no has podido controlar ese toro, ese animal fuerte que acaba con todo lo que encuentre a su paso. Y ahí donde tú estás, vas a empezar a hablar con el Espíritu Santo. Él está acá, iglesia. Y tú vas a empezar primero a ponerte a cuentas cortas con Él. ¿Y qué tal si de manera sincera y vulnerable tú le dices: Espíritu Santo, yo te quiero pedir perdón porque reconozco que muchas veces no he sabido controlar mis emociones? Que muchas veces me he enojado, me ha dado rabia y he lastimado a gente que amo. Y he herido a gente que amo con todo mi corazón. Hoy quiero pedirte perdón, Espíritu Santo, si te he contristado mientras he estado enojado, enojada, si he estado con rabia. Hoy yo no quiero ser dominado por mis impulsos, iglesia, dile: yo no quiero ser dominado por mis impulsos, yo quiero tener el noveno fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Vamos, iglesia, anhélalo, pídelo, dile: yo quiero dominio propio. Yo quiero dominio propio, yo quiero ser sabio en medio de la ira, en medio de la rabia. Señor, ayúdanos y enséñanos a reconocer nuestras emociones, a buscar los momentos adecuados para hablar. Papito Dios, que se vayan esos días de indiferencia en los hogares de nuestra iglesia. Que ya entre los esposos y entre los hijos no pasen días, semanas sin hablarnos. Señor, antes de que se esconda el sol, ese es el momento máximo que tenemos de límite para reconciliarnos con los nuestros. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos acostado bravos, si al otro día nos levantamos temprano para no verle la cara a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, y hemos salido a trabajar temprano para no tenerles que hablar. Señor, hoy declaro que si hay división en los hogares de la iglesia, vienen tiempos de restauración, donde nos vamos a demostrar entre nosotros mismos que somos de Cristo. Ya no peleamos como antes, somos diferentes, Papito Dios. Ayúdanos a no insistir en la pelea, a cerrar discusiones antes de que se conviertan en grandes guerras, pero que también, Señor, podamos servirnos los unos a los otros. Perdónanos si hemos sido egoístas, si hemos cogido la mejor presa, si hemos cogido el plato más grande. Perdónanos, Señor, si hemos querido nosotros estar bien y los demás que cojan lo que sobre. Perdónanos por eso, Espíritu Santo. Y por último y no menos importante, queremos que en nuestra casa se respire presencia de Dios. Señor, inquiétanos a todos como familia. ¿A qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que poner en práctica a partir de hoy en nuestra casa para que huela a presencia del Espíritu Santo? Señor, ayúdanos a instaurar el altar familiar. Señor, ayúdanos a instaurar la oración, ya no de manera individual, sino con los que viven con nosotros. Ayúdanos a filtrar lo que oímos, lo que vemos y cómo hablamos, papá. Que entendamos que tu presencia no debe estar de visita, sino debe residir con nosotros para siempre. Inquiétanos y dinos qué tenemos que implementar y qué tenemos que dejar. Bendigo todas las familias de la iglesia y gracias por esta serie que nos estás dando, Señor. Qué tremendas todas estas herramientas que nos estás dando para ser hogares de reino.
Gracias, papito hermoso. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte al Espíritu Santo?